Muy buenas tardes para todos los asistentes a esta tercera versión de nuestras charlas ICA Innova. Es un gusto poder acompañarlos en esta tarde y desde la Oficina de Planeación del Instituto Colombiano Agropecuario les extendemos un saludo a todos nuestros compañeros ICA que nos acompañan en los diferentes lugares del país. Recordamos que estas charlas ICA Innova son un espacio de compartir experiencias exitosas en el tema de innovación, que lo hemos visto se puede aplicar en todos nuestros aspectos de la vida diaria y laborales en el instituto. Así que agradecemos su compañía. Hoy vamos a tener un tema también muy importante como los dos anteriores que hemos tratado. Vamos a tener un experto que nos contará más de la cultura de la innovación aplicada aquí al sector público. Y por supuesto, lo más importante es que ustedes nos retroalimenten y nos hagan saber sus opiniones, sus inquietudes, sus experiencias de los procesos de innovación en el ICA. Así que queremos hoy contarles que vamos a tener dispuesto el chat de esta charla que está ubicado en su pantalla, en la parte superior derecha, encuentran el globito a través del cual se pueden conectar al chat. Entonces, por allí les agradecemos que nos hagan llegar sus inquietudes, cuéntenos desde dónde nos ven en este momento y vamos a estar pendientes de sus comunicaciones, de su información para poderla compartir aquí en nuestro en vivo. Hoy en esta tercera charla de Calnova vamos a tener temas de interés y vamos a responder sus inquietudes acerca de la información que hoy vamos a compartir con el experto que nos va a acompañar. Así que si nos dan 2 minuticos, por favor, ya hoy vamos a cambiar nuestra forma de presentación porque nuestro invitado especial se encuentra desde otro lugar acompañándonos, está conectando en este momento y estamos haciendo el enlace para que ustedes tengan la mejor señal y puedan recibir de la mejor manera la información que él nos va a compartir. Así que si nos regalan 2 minutos, ya contamos con él y ya regresamos.
Bueno, regresamos entonces a nuestra sesión de la tercera charla inspiradora ICA Innova. Agradecemos su paciencia, agradecemos que nos acompañen y vamos entonces a dar inicio a esta jornada de innovación. Muy buenas tardes para todos. La Oficina de Planeación del Instituto Colombiano Agropecuario les da la bienvenida a esta tercera charla inspiradora ICA Innova. Saludamos de manera muy especial a todos los colaboradores del ICA que se conectan para participar en este espacio. Como siempre les reiteramos, su asistencia a esta charla hace posible que sigamos avanzando en temas de innovación en el ICA. Por eso queremos que nos cuenten desde cuál ciudad o municipio del país nos acompañan. Por favor, déjenos sus respuestas en el chat de esta charla. Como les indicaba, el chat lo encuentran en la parte superior derecha de su pantalla. Ahí está el globito del chat. Entonces, a través de ese canal nos pueden hacer llegar su saludo y su ubicación, que nos interesa saber desde dónde están hoy. Dado que la innovación enmarca un reto para el ICA por el papel relevante que representa dentro de nuestro plan actual estratégico institucional 2023-2026, ICA más cerca del campo, específicamente en dos ejes. El eje 2, transformar la capacidad de gestión institucional del ICA como fuente generadora de conocimiento, y el eje 3, fortalecer la cultura de la gestión de la información como fuente de innovación para la toma de decisiones para el campo colombiano. Desde la Oficina Asesora de Planeación se avanza en una propuesta para impulsar la innovación institucional. Para ello, se han definido algunas actividades en el procedimiento de innovación, dentro de las cuales están las charlas inspiradoras. Las charlas inspiradoras ICA Innova constituyen espacios para que nosotros, los colaboradores del ICA, tengamos la oportunidad de conocer algunos de los referentes y experiencias más importantes de la innovación pública en Colombia y en el mundo. Esto con el objetivo de promover la cultura de la innovación en nuestra entidad. El objetivo de este espacio es contribuir a promover la cultura de la innovación en los colaboradores del ICA. Durante los meses anteriores, hemos ido desarrollando temas relacionados con la innovación. En la primera charla inspiradora, realizada en el mes de abril, ustedes lo recuerdan, presentamos los principios de innovación pública y referentes sobre cómo hacer innovación para el sector público y cuáles experiencias concretas de innovación en lo público se pueden destacar. Esto lo conocimos de la mano del invitado, el doctor Salim Chalela Nafat. En la segunda charla, realizada en el mes de mayo, conocimos un caso de aplicación de innovación que relaciona la inteligencia artificial y redes neuronales aplicadas al sector agropecuario. En este espacio nos acompañó el experto investigador Sebastián Felipe Álvarez Montoya. Estas fueron nuestras dos charlas anteriores, fueron los dos primeros episodios de estas ICA Innova. Hoy, en nuestra tercera charla inspiradora, vamos a hablar de cultura de innovación en las instituciones. En pantalla ven ustedes la agenda que vamos a desarrollar en este espacio. Nuestra agenda inicialmente tenía el saludo, vamos a tener la intervención de la jefe de la Oficina de Planeación, luego vendrá la intervención del experto que nos hablará de la cultura de innovación y gestión del conocimiento. Posteriormente haremos la interacción con ustedes, vamos a dar respuesta a las preguntas que nos dejen a través del chat y el experto nos ampliará un poco más sobre las inquietudes que ustedes tengan. Quiero recordarles que la interacción hoy es a través únicamente de nuestro chat, así que les recuerdo que el globito para el chat está ubicado en la parte superior derecha de su pantalla. Está muy pequeño en este formato, pero allí lo encuentran y es desde donde queremos que ustedes nos hagan llegar sus inquietudes, sus comentarios. Por ahora cuéntenos desde dónde nos ven, en qué ciudades, en qué municipios del país se encuentran en este momento. Vamos a saludar entonces en este momento a la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Diana Cristina Escobar. Ella nos va a contextualizar en esta ocasión sobre la importancia del tema de la cultura y la innovación en el ICA, porque ha sido ella quien está liderando este proceso en nuestra entidad. Así que buenas tardes y bienvenida. Gracias, Perla.
Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Estamos pues muy contentos que mes a mes podemos repetir este ejercicio. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es la cultura, porque es muy importante siempre hacer no solo los cambios en los procedimientos y poner nuevos lineamientos, sino también hacer esos cambios culturales de lo que se da en el día a día de las instituciones. Y bueno, siempre les estamos hablando de nuestro plan estratégico que está alineado a los ODS, que están alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Y hoy queremos hacer énfasis en los ODS, sí, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, porque siempre estamos hablando de sostenibilidad, pero ¿qué es la sostenibilidad? ¿Cierto? Entonces, la sostenibilidad es que podamos atender las necesidades de hoy sin comprometer los recursos para atender las necesidades de futuras generaciones. Entonces es un tema súper interesante. Entonces, en vía de hablar de los objetivos del desarrollo sostenibles, que son a largo plazo, pues estamos hablando que son a 2030, pero ya la ONU dice ya no alcanzamos a 2030, y más con la pandemia. Entonces, se vienen nuevos retos. Sí, entonces, ¿cómo yo logro cumplir con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, bueno, vemos que la pandemia nos dejó muchos retos y esos retos, ¿cómo abordarlos? Entonces la ONU pues hace la alerta, venga, esto ya no se va a cumplir, nos vamos a ir a más largo plazo, en 2030 no vamos a lograr el fin de la pobreza, el hambre cero, pero entonces, ¿cuándo? ¿Y cuáles son, digamos, los ingredientes para lograrlo? Entonces la ONU nos habla de un quinteto y en ese quinteto tenemos la innovación. O sea, lo importante que es ese ingrediente para lograr cambios y transformar las instituciones. Entonces, ese quinteto, ¿qué es? Son las ciencias del comportamiento. Sí, ya con todos los datos que tenemos y demás podemos analizar nuestros comportamientos, ver qué decisiones tomamos y tomar mejores decisiones. Todo lo de ciencia de datos, la innovación, que es lo que estamos ahora implementando en nuestra institución, y no tanto implementándola, sino reconociéndola. Bueno, también tenemos la previsión estratégica, y desde planeación esto es súper importante, siempre estamos mirando a qué escenarios nos podemos enfrentar y qué decisiones tomar. Y también tenemos la transformación digital, que esto pues la OTI se ha encargado y lo ha hecho muy bien con todas estas apuestas de única y demás, pues y con todo lo de seguridad digital y todo el tema. Bueno, entonces, ya que nos enfrentamos a este reto, ya que siempre estamos hablando de sostenibilidad, que estamos hablando de cómo lograr esos objetivos de desarrollo sostenible, nosotros le apuntamos al objetivo número 2 y lo que les decía, ya la pandemia nos dejó como muchos más retos y nosotros también estamos inmersos en eso. Entonces también la innovación es una manera como de lograrlo, ¿sí? Y no solo, lo que decía, no solamente en los procedimientos o no solamente decir que vamos a tener un equipo de innovación en el ICA, sino que cómo lo vamos a lograr. Y una manera de también lograr esa cultura de innovación es recordar que la innovación para la institución, ¿cierto? Materializarlo y recordar que es ese concepto de innovación. Entonces, por acá se lo recuerdo, siempre lo estamos contando. Entonces, de la generación de cambios, disrupciones o nuevas ideas en los conceptos, procedimientos, metodologías, políticas institucionales, productos y servicios que implementados logran mejoras evidenciables en las actividades que se desarrollan para cumplir con la misión institucional. Y bueno, entonces, ¿cómo lograr esa cultura de innovación? Una manera son estas charlas, ¿cierto? Son estas charlas de que abrimos un espacio para pensarnos, para escuchar, para reconocer algunas, digamos, experiencias exitosas en cuanto a innovación. Entonces acá tenemos el entorno de apoyo para la innovación, que lo hacemos también abriendo estos espacios, los conocimientos. Entonces, lo que nuestros colaboradores saben de innovación, las actitudes, que entonces es la disposición a participar en innovación y la lectura del entorno de apoyo para la innovación, saber que no estamos solos y que nos podemos articular. Y las prácticas, entonces ya lo que hacemos en el día a día para innovar. Bueno, entonces, súper importante pues como ya ir cambiando el tema, ¿cierto? Y hablando de diferentes aspectos de la innovación pues en nuestro instituto. Y ya te doy la palabra para que
para darle entrada a nuestro invitado. Perfecto, muchas gracias. Así Diana nos contextualiza de cómo se está manejando el tema de la cultura de la innovación en nuestra entidad, de la importancia que representa para hacer realidad y cumplir los compromisos que tenemos dentro de nuestro plan estratégico y cómo se van modificando estas proyecciones de acuerdo a las situaciones que se van viviendo en el día a día y que situaciones tan inesperadas como la pandemia nos transforman nuestra proyección. Entonces, por eso es importante que con los temas que hemos venido tratando en estas charlas innovadoras, veamos cómo se va desarrollando y cómo se va implementando en el sector público la innovación. Por eso hoy vamos a profundizar un poco más en este tema de la cultura de la innovación. Nuestro invitado es el experto que nos va a hablar del tema. Hoy es Diego Fernando Maldonado Castellanos. Les voy a presentar un poco del perfil de nuestro invitado. Diego Fernando actualmente es el director del Observatorio de Cultura y Gestión del Conocimiento Cultural en la Secretaría de Cultura de Bogotá. Es profesional en ciencia política y gestión pública. Ha sido consultor, experto en diversos temas, como el mecanismos institucionales y sociales de control en la Agencia de Renovación del Territorio Integral y Rendición de Cuentas en el Departamento Administrativo de la Función Pública. Ha trabajado en relacionamiento estratégico con víctimas en la Comisión de la Verdad de Colombia, gestión de conflictividades sociales y diálogo social, y en participación ciudadana para la Procuraduría General de la Nación. Ha coordinado el Observatorio de Participación Ciudadana para el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de Bogotá. Se desempeñó como asesor en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como coordinador del Grupo de Paz y Desarrollo en el Departamento Nacional de Planeación y como director nacional de la Red Colombiana de Ciudades ¿Cómo Vamos? También es docente universitario en temas de políticas públicas de evaluación. A partir de este momento y empezando la charla de nuestro invitado Diego Fernando Maldonado, los invitamos a ustedes, todos los funcionarios que nos acompañan, a que nos hagan llegar sus inquietudes acerca del tema que nuestro invitado va a tratar hoy. Él al final hará un espacio para responder sus preguntas. Le voy a dar entonces la bienvenida al doctor Maldonado. Como les explicaba, hoy cambiamos nuestra dinámica de la charla y él nos está acompañando de manera remota desde la ciudad de Bogotá, pero está conectado desde otro lugar, así que lo saludamos desde el Instituto Colombiano Agropecuario. Doctor Maldonado, buenas tardes, bienvenido a las charlas inspiradoras ICA Innova y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, les agradezco inmensamente. Maldonado conectado, ya él... ¿Ya me escuchan? ¿Están escuchando? Va a empezar su charla acerca de esta cultura de la innovación, de la cual ha manejado varios temas en diferentes entidades del Estado. Doctor Maldonado, ¿nos está escuchando? Yo los escucho, pero no las escucho a ustedes. Ustedes creo que no me están escuchando a mí. Hola, hola. 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 Nuestros compañeros de la parte técnica nos están ayudando para que tengamos una mejor conexión. Ya me dicen que el doctor Maldonado está conectado. Regálenos un momento porque es importante que tengamos la mejor conexión para que ustedes tengan una señal perfecta y podamos atender la comunicación de nuestro experto Diego Fernando Maldonado, porque el tema de cultura hoy es muy importante, porque como lo decía la jefe de la Oficina de Planeación, es un momento para transformar la cultura, para que vivamos nuevos espacios de innovación en el ICA. Así que queremos llevar a ustedes la mejor transmisión. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola.
Hola. Sí, lo estamos escuchando, doctor Maldonado. Buenas perfecto. tardes, gracias por acompañarnos. Buenísimo. Hola, ¿cómo están? ¿Me Muy avisan bien, cuando me dejen de gracias. escuchar? Acá muy inquietos con su información porque el tema de cultura es de gran interés para todos los funcionarios del ICA que hoy nos acompañan desde diferentes lugares del país. Súper, buenísimo. No, lo primero, arranco, ¿cierto? Empiezo. ¿Sí me están oyendo? Lo estamos escuchando. Tiene usted entonces la palabra. Súper. Bueno, no, en primer lugar, agradecerles inmensamente por esta invitación a todo el equipo de la Oficina de Planeación. Y obviamente mil gracias a todos los funcionarios y funcionarias y contratistas de la entidad que están conectados a esta sesión. Yo quisiera como empezar esta conversación contándole sobre innovación y gestión del conocimiento, contándoles una historia que va a estar muy ligada a una idea que quiero compartirles como principal reflexión. Esa historia, lo que quiero es que se ubiquen un poco en el año 2000. En el año 2000, el mundo generó una gran movilización en torno a un tema que venía preocupando de manera significativa a diferentes naciones del mundo y en particular, digamos, a todas aquellas que estaban alrededor del sistema de Naciones Unidas. Pero quiero que, ubicándose en el 2000, se devuelvan a 1990, porque en 1990 la ONU decidió medir el avance de un fenómeno de salud pública que estaba afectando a millones de personas en el mundo. Este fenómeno que estaba afectando a diferentes personas en el mundo eran los contagios por el virus del VIH o su expresión más grave, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La ONU en 1990 dijo, en los próximos 10 años tenemos que medir muy bien cómo se está expandiendo este virus y tenemos que entender cómo podemos hacerle frente. Volviendo al año 2000, una especie de agencia, un grupo interagencial de Naciones Unidas presentó los resultados de esa investigación de 10 años y encontró que para el año 2000, 34.3 millones de personas estaban en el mundo contagiadas con VIH-Sida. De esos 34 millones, el 71%, es decir, 24.5 millones, estaban ubicadas en el África subsahariana. Fíjense lo dramático de ese dato. Pero además, de ese 71%, 4.3 millones, es decir, más o menos un 15 a 20%, estaban en Sudáfrica. Y resulta, quiero que ustedes sepan, que 2 años antes, en 1998, una vez finalizó el primer periodo de mandato de Nelson Mandela, un mandato muy famoso en la historia por sus contribuciones a los temas de paz en este país. En reemplazo de Nelson Mandela, subió al poder o fue elegido al poder un presidente que se llamaba Thabo Mbeki. Thabo Mbeki posesionó como ministra de Salud a una mujer que se llama Manto Shalalala Misang. Y esta mujer sería recordada a lo largo de la historia como la ministra remolacha. Y ya van a saber por qué. Desde 1998, y contrario a la evidencia médica y científica de la época, según la cual los virus de VIH-Sida podían ser tratados a través de antirretrovirales y los contagios vía nacimiento podían ser minimizados o reducidos a través de una serie de procedimientos que impedían su transmisión de la mamá al hijo. La ministra de Salud tomó la decisión de generar una política pública cuya fuente de información era las medicinas tradicionales de Sudáfrica, que sin decir que las medicinas tradicionales son muy importantes para una sociedad, lo cierto es que la ministra señaló que con una preparación líquida a base de remolacha, ajo y pimienta, era suficiente o ese líquido era suficiente para contener el virus.
duro, porque a pesar de la evidencia producida, del conocimiento disponible y de la información disponible, se toma una decisión que no está basada en esa información y en ese conocimiento. En 2009, es decir, más o menos 11 años después de que se implementaron esta serie de medidas, estos fueron los datos que encontró la Escuela de Salud Pública de Harvard. La Escuela de Salud Pública de Harvard encontró que durante esos 10 años, 330,000 personas habían muerto por no haber recibido atención a través de uso de antirretrovirales. Pero fíjense que este dato, que es mucho más doloroso, aunque todas las vidas son muy dolorosas, pues este otro dato es un poco más dramático, y es que 35,000 bebés fueron contagiados por el virus del VIH-Sida durante su nacimiento, por no seguir los protocolos médicos que se habían establecido para su contención. Ustedes se preguntaban en este momento, bueno, ¿y esta carreta qué viene si vamos a hablar de innovación y conocimiento? Yo creo que la mayor innovación que puede tener una entidad, y la jefe de planeación creo que planteó un quinteto que ustedes se tienen que leer sí o sí, es que no hay nada tan importante para la transformación de la cultura de una organización como el uso de los datos para la toma de decisiones. Y el uso de los datos es muy importante porque es un piso común que nos permite transformar la vida de las personas, sobre todo cuando uno lo piensa en entidades públicas. Y quiero que se lleven este dato sobre este desafío. El Departamento Nacional de Planeación hizo un estudio en el 2022 para saber cuántas entidades públicas de Colombia utilizaban sus sistemas de información y sus datos para tomar decisiones. Y encontró que solamente el 10%, encontró que el 70% de las entidades públicas de Colombia, sumando alcaldías, gobernaciones y entidades del orden nacional, solo el 70%, o bueno, el 70% tienen sistemas de información. Pero de ese 70% que tiene sistemas de información, solamente el 10% lo usan de manera recurrente. Y eso es muy dramático porque lo que vemos es que todavía hay 30% de entidades públicas del país que no tienen sistemas de información, es decir, que es muy probable que tomen decisiones con los ojos vendados, pero lo más grave es que el 70% que sí tiene la información, solo el 10% la utiliza de manera sistemática para tomar decisiones. Y esto, digamos que nos pone en el reto de cómo la gestión del conocimiento se inserta en la cultura de las organizaciones y de las entidades públicas y cómo a partir de eso se generan procesos de innovación. Para eso, entonces yo les voy a hablar en esta media hora larguita sobre por qué las celdas y los documentos importan tanto y cómo a través de maximizar el impacto de los datos y el conocimiento podemos transformar la vida de las personas. Con eso en mente, lo primero que tenemos que tener en el radar es que siempre el uso de evidencias, datos, información o conocimiento, cuando en el proceso de toma de decisiones, siempre va a mejorar los resultados y la gestión. Es decir, siempre que ustedes usen datos, eso siempre va a generar un mejor resultado que cuando no se use. Y eso lo tenemos que tener en el radar. Y este reto, que es de uso de información y conocimiento, pues hoy sí que es importante. De alguna manera, el quinteto del cambio que mencionaba la jefe de planeación es muy relevante porque es que hoy estamos en un contexto de datos y de disponibilidad de datos que es muy diferente al de hace 5 años o al de hace 10 años. Al lado derecho ustedes ven una gráfica que a mí me encanta, que es de una organización que se llama Statista, que tiene diferentes tiene bases de datos sobre diferentes fenómenos globales, y uno de ellos es una gráfica sobre lo que ellos llaman el Big Bang del Big Data. Es decir, intentó medir cuál era el volumen estimado de datos digitales que se han creado o replicado en todo el mundo, en una medida que se llaman los zettabytes. A la izquierda ustedes ven un poco de esas conversiones. Yo creo que todos tenemos muy presente la idea de terabyte, porque más o menos es la que utilizamos para comprar computadores. Y un terabyte son 1000 gigas. Un petabyte son 1000 terabytes. Y un exabyte son 1000 petabytes. Un zettabyte son 1000 exabytes. Entonces, ustedes imagínense, si uno ya piensa en teras y le parece que eso es mucha información, ¿cómo será 10.000 o más de 10.000 teras
de información. Pero eso no es lo dramático es el ritmo al que crecen. Fíjense que entre 2002 y 2015 pasaron de 2 exabytes a 16, a 2 zettabytes a 16. De 16 pasamos en 2020 a 64 y se prevé que para los próximos 2 años vamos a tener 181 zettabytes, es decir, casi 3 veces el volumen de información que tenemos hoy. Y eso es importante porque es que el volumen de información va ligado a algo que es muy importante, que es el poder de una sociedad en el que la información dejó de ser algo que está metido en los computadores y muchos lo llaman como la nueva moneda corriente del poder o el nuevo petróleo del Internet o el bien más apetecido de la economía. Y no tendría sentido no reconocerlo porque al final los datos no solamente nos sirven por datos en sí mismo, sino porque al final los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones, pero además a que las decisiones estén mejor controladas, verificadas e implementadas. Entonces ahí la gestión del conocimiento dejó de ser un proceso que estaba asociado a 1 o a 2 iniciativas y se vuelve casi que una condición natural al ejercicio de la función pública y en últimas al desarrollo de cualquier política pública. Es decir, si no logramos capturar datos, información y producir conocimiento a partir de esos datos e información, nos estamos perdiendo de tener en nuestras manos el nuevo petróleo del futuro y de nuestras sociedades. Entonces, el primer mensaje que les quería dejar acá es, estamos en un contexto en el que la gestión del conocimiento ya dejó de ser algo de una oficina que está por allá perdido en nuestro radar y que quizás aparece cuando nos hablan de los proyectos más importantes, sino que casi que es una necesidad y una obligación rutinaria en la gestión que hacemos. Pero al mismo tiempo, yo quiero que se lleven este dato de la OCDE que a mí me pareció que es muy poderoso. Y es que el acceso e intercambio de datos, es decir, la generación de conocimiento, no solamente es bueno para la toma de decisiones, sino que además en sí mismo provee un dividendo económico para la sociedad. Según la OCDE, un estudio que hizo en 2020 sobre economía digital, más o menos producir información genera entre un 0.1 y un 1.5% del Producto Interno Bruto desde el sector público en una sociedad. Y esto extendido al sector privado puede llegar incluso al 4%. Es decir, la producción del conocimiento ya no solamente es algo que hace nuevamente una oficina por allá que se encarga de seguir algunos proyectos estratégicos, sino que incluso ya ayuda a movilizar la economía y los sectores económicos de la sociedad. Más o menos, y aquí se viene como un mensaje muy importante, y es que cada dólar que uno invierta en datos y en generación de conocimiento puede terminar generando un dividendo económico de $73 para el conjunto de la sociedad. Datos de la Global Partnership for Sustainable Development Data 2022. Muy importante, es decir, pilas porque los datos y la gestión del conocimiento ya no es solamente la producción de un documento, el montaje de una caja de herramientas en un drive, sino que es un proceso que termina apalancando cambios y transformaciones económicas, políticas y sociales en la sociedad. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos en el radar. Yo quiero entonces compartirles 3 casos que nos llevan a 4 aprendizajes que creo que son muy importantes desde la perspectiva de cómo la gestión del conocimiento insertado en una cultura de innovación nos puede ayudar a transformar vidas. Y de ahí el poder de los datos para transformar las vidas. El primero es que yo he llegado a la conclusión de que los datos rutinarios son el santo grial de la gestión de los proyectos y de las decisiones y las transformaciones. O dicho de una manera, toda esa carreta que a uno le echan sobre la importancia de los registros administrativos, de los listados de asistencia, de que el listado de asistencia tenga diferentes preguntas a quien asiste, de poder determinar cuántas personas se benefician de un proyecto, de poder determinar cuántas personas asisten a un evento. Todo eso que parece rutinario realmente es muy poderoso en términos de toma de decisiones. Y los datos rutinarios bien organizados nos van a ayudar a mejorar la toma de decisiones. Y quiero hablarles de 2 experiencias sobre este tema. El primero es una experiencia que
yo tuve la oportunidad de acompañar junto con otro colega en la Veeduría Distrital de Bogotá, una entidad de control preventivo. Ahí yo tuve la tarea de ser el veedor delegado para la participación y los programas especiales. Y desarrollamos un proyecto muy interesante que buscaba poner el ojo en las peticiones, quejas y reclamos que le llegan a la entidad. Usualmente, yo siempre lo explico así, las peticiones, quejas y reclamos tienden a generar un proceso interno que es, me entra por Orfeo, no sé si ustedes usan el sistema de información, seguramente sí, si no, el sistema de gestión documental que tengan. Entonces a uno le llega la petición del ciudadano por Orfeo, uno la revisa, proyecta la respuesta y sale. Y hasta ahí llegó lo que el ciudadano estaba diciendo. Nosotros en Bogotá creamos un dashboard que recogía los más de 1,5 millones de registros, es decir, de peticiones, quejas y reclamos que entregaba la ciudadanía, con el fin de hacer un ejercicio de análisis cronológico, es decir, a través del tiempo, y temático, es decir, organizando lo que las personas decían. Y lo que identificamos fue un conjunto de dolencias ciudadanas. Es decir, cogimos un registro administrativo como una PQR y lo volvimos un ejercicio de identificación de cuellos de botella de política pública. Les voy a dar un ejemplo de algo que nos impactó. Del 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos que llegaron a Bogotá en la vigencia 2019, 300.000 estaban relacionadas con licencias de construcción. Entonces nosotros siempre decíamos, eso dejó de ser una persona que tiene un problema con el constructor de al lado, y lo que estábamos viendo era que más o menos el 25% de las dolencias ciudadanas estaban relacionadas con licencias de construcción. Y eso de una nos llevaba a identificar un problema de política pública. Entonces, fíjense lo interesante, es organizar ese proceso de recolección de información de las peticiones, quejas y reclamos, y analizarlo a través del tiempo y de los temas, lo que nos muestra son cuellos de botella de política pública. Y al mostrarnos cuellos de botella de política pública, la gestión del conocimiento nos permite innovar en el uso de esa información. Nos permitió pasar de simplemente tener un repositorio de peticiones, quejas y reclamos a tener un sistema de seguimiento a lo que le duele a los ciudadanos en tiempo real, porque esas peticiones entran día a día. Eso es lo primero. Y lo segundo que les quería compartir es esta tarea que estamos adelantando en este momento, que también está inspirada en las peticiones, quejas y reclamos. Que está inspirada, en los registros administrativos de las personas. Esto que ustedes ven acá es el mapa de Bogotá. Como les contaron en la introducción de este ejercicio, actualmente yo lidero la dirección del Observatorio de Cultura y Gestión del Conocimiento Cultural de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Y hace más o menos un mes, el secretario de Cultura nos dijo, yo quisiera saber cómo a través de los registros administrativos que tenemos podemos priorizar barrios en donde podríamos intervenir a través de nuestras diferentes ofertas. Y ahí comenzó toda una discusión relacionada con cómo hacemos para identificar criterios de priorización y focalización de cosas. Entonces encontramos, por ejemplo, que teníamos información. Aquí ustedes ven los barrios de Bogotá que se han focalizado. Pero entonces el secretario nos decía, ustedes, ¿por qué no me muestran, por ejemplo, dónde está la infraestructura de cultura de teatros de Bogotá? Ahí no sé si la alcanzan a ver, si no le hago un poquito de zoom. ¿Qué es esto naranjita que se activó? Y esos son todos los teatros públicos y privados que existen en Bogotá. Registros administrativos. ¿Qué hicimos con esto? Nos dimos cuenta que ninguno de los barrios que habíamos focalizado para la oferta estaba ubicado en donde había oferta de teatros. Pero eso no es grave, porque lo que nos puede estar diciendo es que estamos focalizando los lugares en donde no hay oferta cultural de teatro. ¿Qué quiero decirles con esto? Los registros administrativos son muy poderosos porque si los sacamos del Excel, de las celdas y maximizamos su impacto, lo que podemos hacer es tener todo un sistema de priorización y focalización de las intervenciones. Y para eso sirve gestionar el conocimiento de esos registros administrativos, para poder tomar este tipo de decisiones. O, por ejemplo, si ustedes ven los bienes de interés cultural, lo que se van a dar cuenta, esos son puntos en el mapa, puntos negros. Esos son todos los bienes inmuebles que existen en Bogotá y que por alguna resolución se ha determinado que tienen un efecto particular sobre, o que tienen, digamos, una característica relacionada con el patrimonio.
Entonces, nuevamente, aquí lo que hicimos fue determinar la oferta nuevamente no coincide con los barrios que focalizamos y quizás lo que estamos haciendo acá es identificar dónde podemos poner la mirada que no sea en donde se está concentrando la oferta. O, por ejemplo, también lo cruzamos con una iniciativa de la Secretaría de Hábitat que se llama Calles Mágicas, que también son registros administrativos de calles de Bogotá en donde la Secretaría de Hábitat desarrolla diferentes tipos de intervenciones, que pueden ir desde restauración de ciertos pequeños ecosistemas hasta la mejora de vías o la mejora de ciertos, digamos, entornos urbanos. Y lo que queríamos saber era, si usted está mejorando el entorno urbano y nosotros creemos que el arte puede aportar en ese propósito, entonces deberíamos articular nuestro trabajo. Fíjense que ahí estamos hablando de puros y meros registros administrativos. Entonces, lo que les quiero decir con este primer mensaje es que si hay algo que permita innovar en una entidad pensando en la gestión del conocimiento, es lograr tener muy bien organizada el proceso que nos lleva a tener claros y ordenados esos registros administrativos. Y eso va a ser súper importante porque si los vemos en clave de toma de decisiones, dejamos de verlos como celdas en Excel que simplemente nos ayudan a soportar si se hizo o no una intervención y se nos vuelven un factor o un determinante para la toma de decisiones. Y al final, cuando decidimos priorizar o no un territorio, lo que estamos haciendo es priorizando comunidades, territorios en donde vamos a transformar la vida de esas personas o vamos a modificar el proyecto de vida de ese territorio. Entonces, lo primero y lo más importante que les quería decir es que la gestión del conocimiento no es solamente un proceso de sistematización de grandes intervenciones, sino que también es la forma en que el trabajo diario o cotidiano, esos datos que se generan día a día, pueden ser utilizados para potenciar las decisiones. Esto obviamente pues tiene que ir a espacios de toma de uso de datos y de información que nos permitan ver la información de esta manera. Es decir, por supuesto que los Excel no nos sirven si no lo podemos graficar o si no lo podemos llevar a tableros de visualización de datos. Entonces, este es el primer mensaje que les quería dejar. Los datos cotidianos o los registros administrativos, para decirlo de otra manera, son el santo grial del trabajo de las entidades. Me voy a volver a la presentación un segundo, entonces. El segundo mensaje que les quería compartir es que, obviamente, pues cuando uno tiene organizada la información y cuando uno gestiona el conocimiento, esa información, pues ya lo mencionó la jefe de planeación, es que nos permite tener decisiones más efectivas e informadas. Y eso es muy poderoso, porque si hay algo que sea innovador hoy, es tomar decisiones basadas en datos. Porque ustedes ya vieron que el Departamento Nacional de Planeación nos señaló que el 70% de las entidades tienen sistemas de información y solo el 10% las utiliza. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de utilizarlos por simplemente utilizarlos para tomar decisiones ya nos hace extremadamente innovadores. Pero yo aquí creo, y ahí retomo un poco el quinteto del cambio del cual les habló la jefe de planeación, es que a los datos tenemos que meterles cultura digital, que es otro de los elementos claves de ese quinteto del cambio. Y para eso, pues es muy importante que podamos entender qué datos tenemos, qué nos están diciendo los datos y qué decisiones nos permiten tomar esos datos. Y todo esto lo vamos a poder potenciar a través de tecnologías de la información. Y yo para eso, entonces me voy a volver a salir de la presentación porque les quiero mostrar algo muy interesante que estamos haciendo aplicando inteligencia artificial a la gestión del conocimiento. Es decir, no solamente la gestión del conocimiento nos va a servir para tomar mejores decisiones, sino que evidentemente si no echamos mano de las nuevas tecnologías de la información, pues probablemente no vamos a poder explotar el potencial de esa información. Regálenme un segundo.
me muevo hacia la pestaña que les quiero mostrar. Esta pestaña que les voy a mostrar es también un ejercicio que estamos haciendo hoy en la dirección del observatorio. Y yo quiero empezar contándoles que en Bogotá, uno de los grandes desafíos que tenemos en clave de cultura ciudadana es la evasión del pago de pasaje en Transmilenio. Para quienes estén en Bogotá seguramente lo tienen más en el radar. Y hemos decidido desarrollar una estrategia que busca minimizar esa evasión, es decir, atacar esos puntos en donde haya más evasión. Entonces, lo que hicimos fue identificar 3 criterios para seleccionar unas estaciones en donde implementar unas medidas de cambio comportamental y nosotros, a través de la medición y la gestión del conocimiento, determinar si eso tiene efecto o no. Pero antes utilizamos inteligencia artificial para que con los datos que ya tenemos, tanto registros administrativos como estudios que hemos hecho, podamos mejorar la focalización de esa intervención. Entonces, lo que hicimos fue que identificamos 4 criterios. Criticidad de la evasión, que es un puntaje que le ha asignado el sistema de transporte público de Bogotá a las estaciones en donde más se evade. A esa le dimos la mayor ponderación, 60%. Luego el flujo de usuarios, es decir, cuánta gente entra y cuánta gente sale, le dimos el 20%. El tipo de estación, que es lo que se llama infraestructura, y es porque para quienes no lo sepan y para quienes sí, un recordatorio, las estaciones en Bogotá pueden ser de un solo vagón, de doble vagón, pueden ser portales, entonces las dimensiones y la estructura de las estaciones se puede modificar. Y a eso le dimos otro 10%. Y finalmente, identificamos dinámicas sociales y económicas, queríamos un poco priorizar aquellos contextos en los que hubiera una combinación de usos del suelo, residencial, comercial e institucional e industrial. Es decir, queríamos focalizar estaciones en donde a su alrededor convergieran estos 4 usos del suelo. Con esto en mente, ustedes van a ver aquí ahorita el mapa. Hicimos obviamente una preparación de bases de datos, estandarizamos la información, normalizamos y aplicamos los pesos y utilizamos un algoritmo que tiene Python, que es un software de procesamiento de datos, que a través de inteligencia artificial, el algoritmo se llama Jupyter Notebook. Y es un algoritmo K-means que lo que nos ayuda es, a través del lenguaje de aprendizaje y de inteligencia artificial, nos dice cómo podemos agrupar esos grupos de estaciones por semejanzas y crear nodos de estaciones contiguas. Eso nos hizo pasar, por ejemplo, de este mapa que nos muestra todas las estaciones de Bogotá, todas las estaciones de Transmilenio, a este otro mapa que nos dice cuáles son las estaciones en donde hay una combinación de esos 4 factores: evasión, infraestructura, entradas y salidas, es decir, flujo de personas, y los 4 usos del suelo: residencial, comercial, industrial e institucional. Y lo que hizo simplemente el uso de la inteligencia artificial aplicada a los registros administrativos, es decir, la gestión del conocimiento utilizando métodos o tecnologías de la información, lo que nos hace es facilitarnos la focalización y la priorización de 12 estaciones de Transmilenio de Bogotá en donde se van a llevar a cabo las intervenciones. Entonces, el segundo mensaje que yo les quería transmitir es que, en efecto, cuando uno piensa en gestión del conocimiento, lo más innovador que se puede hacer hoy es utilizar la información, fortalecerla con software o hardware que utilice Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas o blockchain para maximizar el uso de esos datos. Y eso lo que nos va a permitir es ser mucho más eficientes en la información que proveemos para que entendamos qué datos tenemos, qué nos están diciendo y mejorar con ello las decisiones que estamos tomando. Entonces, si hay algo que hoy sea importante en la gestión del conocimiento, es la integración de esas tecnologías. Y si hoy eso no está incorporado, pues básicamente es estar pensando en una forma muy arcaica de gestión del conocimiento. Es decir, la gestión del conocimiento, nuevamente, no es solamente escribir documentos en donde tenemos bancos de buenas prácticas, que es muy importante, recogemos aprendizajes, que es muy importante, sino que la gestión del conocimiento hoy también es la integración
de tecnologías de la información y las comunicaciones para maximizar el potencial de los datos, la información y el conocimiento que producimos. Por ejemplo, hoy también hay diferente software que nos ayuda a hacer social listening, por ejemplo, que es un método que nos permite rastrear en redes sociales sentimientos de las personas y entender qué está viendo la gente alrededor de ciertos fenómenos que se están observando en la sociedad. O, por ejemplo, hay otra técnica que es el web scraping, que es utilizar inteligencia artificial para buscar en la web a fondo diferentes fuentes de información y datos que nos pueden ser útiles para tomar ciertas decisiones. Esos son solo ejemplos, pero también lo pueden llevar a otros niveles. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos utilizando una técnica que se llama eye tracking y encefalogramas, que obviamente por la naturaleza de nuestro trabajo, que es medir la cultura ciudadana en Bogotá, es decir, los comportamientos de la gente, nos están ayudando a hacer cosas. Por ejemplo, estamos utilizando eye tracking para poder determinar en qué se fijan las personas cuando van a hacer un trámite o cuando reciben una factura. Entonces, ¿en dónde pone la mirada la persona? O sea, eye tracking son unas gafas que se pone la gente y esas gafas crean mapas de calor que nos señalan en un documento o en un espacio determinado hacia dónde está fijando la mirada una persona. Y al mismo tiempo nos han permitido, por ejemplo, frente a diferentes mensajes, por ejemplo, frente a temas de reducción del consumo del agua, conectar o utilizar técnicas de encefalograma para poder detectar qué sentimientos generan las personas ciertos mensajes o ciertas realidades. Mejor dicho, en resumen, los datos son muy potentes y nos ayudan a tomar mejores decisiones, pero el segundo aprendizaje más importante hoy en gestión del conocimiento es que hay unas tecnologías que tenemos que incorporar a los procesos tradicionales de documentación. Es decir, la gestión del conocimiento, además del Excel, del Word, del Drive con la caja de herramientas, hoy también es el uso de diferentes métodos y tecnologías para que esa información sea mucho más poderosa. Me voy a volver a la presentación para mostrarles ya las últimas dos aprendizajes que les quería compartir. El siguiente aprendizaje, o el tercero, es que nosotros nos hemos dado cuenta que en la gestión del conocimiento, si hay algo que es muy innovador, aunque de esto se ha hablado mucho, es entender que lo que las personas piensan es muy importante. Y eso significa que los datos son muy importantes, pero los datos no nos ayudan a entender la completa dimensión de un fenómeno, de un problema. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que combinar en la gestión del conocimiento lo que llamamos datos duros u objetivos con datos de percepción de las personas o con herramientas cualitativas de gestión del conocimiento que nos ayuden a profundizar en esa información. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí ven unos datos de movilidad en Bogotá, que es un tema muy duro, digamos, de trabajar. Lo que ustedes ven a la izquierda es el mapa en el que ustedes pueden ver en dónde están las personas de Bogotá que gastan más tiempo en transportarse desde su lugar de residencia hasta su lugar de trabajo. Cuanto más oscuro esté en el mapa, es decir, más morado esté, es porque se demoran más tiempo. Entonces, el más oscuro es que se demoran 72 a 77 minutos. Y el más clarito, el más blanco, es que se demoran entre 23 y 26 minutos. Cuando pasamos esto a una tabla, que es lo que ustedes ven a su derecha, nosotros además lo abrimos por estrato socioeconómico y por hombres y mujeres. Y nos dimos cuenta de una cosa muy llamativa. Y es que en Bogotá, en el 2023, las mujeres se demoran más tiempo que los hombres desplazándose desde su lugar de su hogar, pues, hasta su lugar de trabajo. Pero además, entre las mismas mujeres, tardan más aquellas que son de estrato 0, 1 y 2. Y hasta ahí lo que nos dice el dato es, pucha, esto hay que rebotarlo con la gente porque no sabemos por qué puede estar pasando esto. Cuando hablamos con las mujeres, es decir, cuando entendimos que lo que las personas piensan es muy importante, encontramos conclusiones tan importantes como las siguientes. El tiempo adicional que le dedican las mujeres o que tienen las mujeres de los estratos 1, 2 y 0, ese tiempo adicional que se demoran respecto de otros estratos y respecto de los hombres, se debe principalmente a dos cosas. Uno, a que sobre las mujeres de estos estratos pesan más las labores de cuidado. Entonces, por ejemplo, las mujeres son las encargadas de llevar a los niños al colegio o a las niñas al colegio antes de irse a hacer su trabajo.
Y eso es lo que suma minutos de tiempo en estos cálculos. Y lo segundo es que también por condiciones de seguridad. Y esta frase resume lo que las mujeres nos decían. Es que cuando nosotras salimos del trabajo, nosotras preferimos esperar a nuestros compañeros o compañeras para irnos en grupo, porque así nos sentimos más seguras. Los hombres arrancan de una. Por eso se pueden demorar menos tiempo. Entonces, lo que las personas piensan son muy importantes y lo que les quiero decir con esto es que la gestión del conocimiento adquiere mucho más potencia y se va a volver una práctica muy innovadora y de cultura al interior de las entidades. Cuanto más entendamos que ese dato que ponemos en Excel, necesitamos conversarlo con la gente. Y para eso, metodologías de diseño centrado en el usuario son súper importantes, porque esas metodologías nos permiten pasar del dato al relato. Es decir, nos permiten pasar del dato duro a un entendimiento profundo del problema, a crear con la ciudadanía formas de solución innovadoras a ese problema y de prototipar esas soluciones innovadoras. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que la gestión del conocimiento está atada al proceso de innovación porque es el mecanismo a través del cual nosotros podemos abrir una conversación, sistematizar y acompañar ese dato que estemos identificando como apertura de la conversación para entender mejor el problema a través de otros métodos de captura de información, pero también podemos identificar cómo esa solución que damos de manera colaborativa realmente impacta y funciona para poder ser escalable y amplificada. Entonces, el tercer mensaje es que lo que las personas piensan son muy importantes porque le ayudan a la gestión del conocimiento a ser mucho más potente en el alcance de su labor. Es decir, no es solamente un repositorio de información, es sobre todo una ventana que permite que los datos nos detonen conversaciones y nos permitan crear soluciones innovadoras a los problemas o a los retos o a las oportunidades que estemos identificando. Y lo último, sé que ya estamos muy en el borde de tiempo, es que además, yo tengo además una obsesión con esto y es que hoy tenemos tantos datos que al final la pregunta que nos hacemos es, ya no nos preguntamos por qué datos nos faltan, sino qué hacemos con este mundo de datos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer con este mundo de datos es comenzar a ponerlos al alcance de todo el mundo. Es decir, de los tomadores de decisiones y en general de la ciudadanía. De los tomadores de decisiones o las tomadoras de decisiones, para que puedan ser más efectivos en las decisiones que toman o efectivas, y en la ciudadanía, porque la ciudadanía puede entender, fortalecer y promover sus propias causas. Cuando la ciudadanía tiene acceso al conocimiento que se produce desde las entidades, se activan dos cosas muy importantes. Número uno, hay mayor transparencia y mayor sensación de que las entidades son abiertas al control social y a la vigilancia por parte de la ciudadanía. Pero lo segundo es que los datos en las manos de las personas son transformadores, porque ayudan a entender la realidad, a comprenderla mejor y a transformarla de manera concreta. Y en eso volvemos a alcanzar el santo grial. Para que eso pueda funcionar correctamente, necesitamos que esto tenga procesos y procedimientos. Este que ustedes ven ahí es el procedimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, para recoger la información de dos iniciativas bellísimas desde mi punto de vista que tenemos en Bogotá, que son la Línea Calma y la Escuela de Hombres al Cuidado. Dos iniciativas que buscan entender cómo reducir el machismo, en el entendido que el machismo produce más o menos el 74% de las agresiones que se producen en los hogares dentro de datos relacionados con violencia intrafamiliar. O sea que cuando existen casos de violencia intrafamiliar, el 74% provienen de agresiones de los hombres. Y eso quiere decir que los hombres nos tenemos que hacer cargo y que tenemos una conversación sobre masculinidades pendiente. Y para eso hicimos dos iniciativas, que son la Línea Calma, que es una línea telefónica a la que se puede llamar para tener apoyo psicológico, y la Escuela de Hombres al Cuidado, que es toda esta idea de que el cuidado no es un asunto de las mujeres ni nosotros ayudamos a las mujeres en la casa, sino que el cuidado es una responsabilidad que tenemos respecto de las personas que amamos e incluso respecto de nuestra sociedad. Pero para poder entender toda esta carreta, necesitamos que todo lo que hagamos alrededor de esas dos intervenciones no se nos pierda en listados de asistencia que quedan guardados en un Drive o que quedan guardados en un Excel, sino que podamos llevarlo a esto,
a poder entender cuántas actividades hemos hecho, a cuántos hemos impactado, cuántas mujeres y cuántos hombres, cuál ha sido el efecto concreto de este tipo de iniciativas, cuántas llamadas atendidas. Cuando ustedes ven esta gráfica que a mí me parece fabulosa, que es de la línea Calma, esta les muestra cuántas llamadas fueron atendidas por la línea Calma entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023. Y aquí hay, digamos que ciertos flujos que uno puede ver ahí. Entonces, noten cómo en julio del 2022 hay un pico de llamadas a la línea Calma que rompe el promedio. Y eso nos hizo preguntarnos, pucha, ¿qué pudo haber pasado en Bogotá en 2022 para que los hombres acudieran a la línea Calma con tanta intensidad? Pero también nos puede estar diciendo, cuando vemos los datos 2023 a diciembre 2023, abril, perdón, a diciembre de 2023, que probablemente lo que estemos logrando es que haya más llamadas porque le estamos dando una oportunidad o un espacio a los hombres para poder tener una atención psicosocial a las emociones que están experimentando. Entonces, ¿qué les quiero decir con este segundo mensaje? Es que para poder aprovechar, para que los datos estén al alcance de todos, necesitamos que eso esté bien organizado. Este es, por ejemplo, el de las investigaciones que hacemos, un poquito diferente al de los registros administrativos que les acabo de mandar, pero este es el que nos permite poder poner en datos, por ejemplo, este índice, que es el índice de cultura ciudadana de Bogotá, y entender, por ejemplo, que en cultura de paz estamos fregados. Este es un índice que va de 0 a 1, siendo 1 mejores niveles de cultura ciudadana, 0 peores niveles de cultura ciudadana, y lo miden 5 subíndices que son los que ustedes ven parcialmente en la parte superior. Pero noten que aquí ya sabemos que en cultura de paz estamos fregados, que ¿qué es cultura de paz? Tolerancia, discriminación, confianza entre los demás, etc. Y que en lo que nos va mejor es quizás en temas de equidad, es decir, estamos un poco más conectados con el acceso a derechos, etc. Entonces, poder tener organizado el proceso de gestión del conocimiento a través de flujogramas que nos garanticen que la información sea correcta es lo que nos permite innovar creando mapas o diferentes formas de visualización. Pero aquí viene lo más importante y es que estamos acostumbrados a ver los datos así, ¿no? Bases de datos de Python, de R, de Stata, de Excel, mapas creados en ArcGIS, nos acostumbramos a ver barras, gráficos de dispersión o de tendencia. Pero yo creo que este a mí me encanta en particular, no sé si ahí lo alcancen a ver, pero está rotando en este momento, está girando. Y esto, cuando uno lo ve así, uno no sabe qué es. Pero cuando uno le explican, es un mapa, es el globo terráqueo, en donde Esri, que es, digamos, la empresa que creó ArcGIS, que es este programa de geovisualización de datos, nos muestra la magnitud y la profundidad de los sismos en el mundo entre 1950 y 2022. Las líneas que van desde el borde del globo hacia el centro nos muestran la profundidad de los sismos y los puntos rojitos nos muestran la intensidad, la magnitud. Si yo no les cuento esto, probablemente ustedes no saben qué dice ese dato. Entonces los datos son muy poderosos porque nos dicen muchas cosas, pero tenemos que entenderlos de otra manera. Este, por ejemplo, es un gráfico de dispersión, pero hecho con la gente. Esos son globos que utilizamos en un taller que utilicé yo cuando estaba en la red de ciudades como Vamos. Esto fue en El Salvador, en el que nos invitaron a crear como diferentes formas de visualización de datos y lo que hicimos fue a poner globos de 2 colores y hacer preguntas a las personas. En este caso, les iniciamos preguntándole a las personas si les parecen más ricas las pupusas de maíz o las de arroz. Las pupusas son las arepas, digamos, la versión arepas de El Salvador, del país, y las bombas amarillas representan a las personas que les gustan más las pupusas de arroz y las azules las pupusas de maíz. Pero fíjense que cuando uno lo ve así, son gráficos de dispersión, igualito a un Excel con puntos, solo que acá lo vemos de otra manera. Y lo que a mí más me gusta es noten las caras de las personas. Es decir, en este caso estamos conectando la emoción de las personas con los datos. Es decir, estamos volviendo los datos poder en las manos de la gente. Un dato conectado con las emociones de la gente tiene un mayor poder transformador. Cuando ustedes seguramente les ha pasado a quienes trabajan en gestión del conocimiento, en las oficinas de planeación, es que uno abre una gráfica y ya como que la gente dice, uy, ¿qué es este hueso que nos van a mostrar? Entonces los datos se pueden ver así o también se pueden trabajar de esta manera.
a través de diferentes dispositivos análogos de gestión de información. O también así, esto es algo que hicimos en una clase mía que les contaban al inicio, y es, yo dicto la clase de evaluación de políticas públicas en la Universidad del Bosque y retamos con la Secretaría de Ambiente el año pasado a los estudiantes a que se difundiera un dato que no era muy conocido en Bogotá. No sé si ustedes lo saben, pero el 75% del territorio total de Bogotá es rural. ¿Eso qué quiere decir? Que el 75% de la población vive en el 25% del área total de Bogotá. El 25% de Bogotá es urbana, aunque no pareciera. Y lo que queríamos era que a la gente le quedara en el radar este dato. Entonces, los estudiantes de mi clase comenzaron a hacer un montón de cosas y esta fue la que tuvo mayor impacto. Nos salimos, pusimos esto en varios lugares de la universidad y a las personas que iban pasando les mostrábamos el dato con esta parodia de Juan Piz González y la exalcaldesa Claudia López, en la que Juan Piz González es un personaje súper famoso de Alejandro Reaño, que es un man muy play, muy top, muy gomelo, le dice como me encanta que Bogotá es súper urbana y gomela, o sea, las demás ciudades nada que ver. Y la alcaldesa le responde, oh, Juanpi, ¿sabías que el 75% de Bogotá será rural? Básicamente, eres un campesino. Esa gráfica, este meme, por llamarlo de alguna manera, se lo mostramos a estudiantes de la Universidad del Bosque, a 350 estudiantes. Y les quiero contar que 3 meses después le volvimos a preguntar a esos estudiantes si se acordaban del dato. Y el 93% se acordaban del dato. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos conectados con emociones y con otras formas de verlo es lo que le da poder a la gestión del conocimiento. Porque si no, la gestión del conocimiento son celdas y documentos que a nadie le importan y que nadie va a usar. También, y muy importante, los datos están en todas partes, ¿no? Entonces yo soy súper fan de Messi y yo siempre digo que a la gente ve esta lámina del Mundial pasado y ve mucha información. Aquí uno puede saber en la parte izquierda que el man es delantero, que es la parte verde sombreada, que debutó con la selección argentina en 2005, que mide 1,70, que pesa 72 kilos, que se llama Lionel Messi y que nació el 24 de junio de 1987. Estuve en cumpleaños hace 2 días. Para hacer esta ficha o esta mona, se necesita una base de datos organizada. Es decir, para transmitir algo necesitamos tener la información organizada. Y ya a la derecha pues ven otro ejemplo de otro ejercicio que hicimos en Bogotá, como de poder utilizar memes para explicar cosas. Esto te dice, cuando te dicen que la inflación subió 10% y se utiliza pues un meme que hace referencia a que si te parece que somos ricos. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que la información puede tener mucha más potencia cuando logramos traducir el conocimiento, los datos y la información en formas más cercanas a la gente. Y muy importante en este sentido, y es de qué estamos hablando entonces con toda esta carreta, que el proceso de gestión de la información es el que nos debe pasar, un poco entender esto en Legos, es decir, pasar de los datos, que son fichas de Lego tiradas, a organizarlas, por ejemplo, por colores, a interpretarlas, a presentarlas visualmente, pero lo más importante de la gestión del conocimiento, es que esto se vuelva una historia y se vuelva un relato, pero que además permita accionar a partir de ese relato, bien sea en causas de la ciudadanía o bien sea en la gestión de las entidades a través de sus procesos de toma de decisiones y de todo el ciclo de política pública. Es decir, la gestión del conocimiento al final de lo que nos está hablando es de poder traducir en acciones y decisiones el poco y el montón de datos que estamos consolidando. Pero también muy importante es que estos datos pues hay que ponerlos en también formas novedosas de conversar. Estas son 2 ideas que a mí me parecen magníficas y es cómo se lleva el conocimiento a la calle. Una es el mercado de las ideas y ese mercado de las ideas es que se sientan a 400 personas en un espacio a que conversen sobre unos datos que queremos socializar o sobre los que queremos hablar. O también que el ICA puede producir un jurgo de datos en los que sería interesante de manera aleatoria invitar a gente que haya ido a los eventos del ICA. Se corre uno de estos programas que le ayudan a uno en internet a sortear cosas, se ponen los nombres y elegimos 12 personas con quienes dialogar sobre lo que se esté haciendo. Entonces, si a la gestión del conocimiento le agregamos nuevas formas de visualización,
para que los ciudadanos y las entidades se conecten con esos datos, estamos innovando en la gestión del conocimiento. Pero eso lo tenemos que pensar todo el tiempo, es cómo este dato mejora una decisión, cómo este dato apoya una causa ciudadana, cómo este dato nos hace más transparentes. Y no solamente esperar a que al final de cada vigencia nos piden los datos para ver cómo gestionamos nuestro trabajo, o al final de la vigencia nos piden el dato para el informe de rendición de cuentas, o al final nos piden el dato para soportar frente a una solicitud de la CIASAL. O sea, los datos tienen el poder gigantesco de transformar las sociedades y los territorios, pero eso significa que la gestión del conocimiento no se agota en el proceso de producción estadístico y de documentación. La generación o la gestión del conocimiento es potente e innovadora cuando sale a las manos de las personas y de los tomadores de decisiones. Y en eso es donde tenemos que intentar idear formas diferentes de ponerlos. Entonces, para un público, las gráficas de barras podrán ser muy potentes, pero para las comunidades o para ciertos tomadores de decisiones tenemos que idear otras cosas. Este, por ejemplo, es un ejercicio que hicimos, que no sé si ustedes lo han visto, pero Bogotá estuvimos con el reto, estamos con el tema del consumo de agua, y a la izquierda ustedes ven, esto es un tablero en el que uno puede depositar en un huequito un ping-pong y le preguntamos para hacer un gráfico de barras. Cuando ustedes ven el sí, ven el no, lo que tienen es un gráfico de barras. Y lo que hacía la gente era responder a la pregunta de si desde que comenzó la medida de racionamiento de Bogotá, usted ha reducido el consumo de agua en su hogar. Entonces la gente votaba sí o no. Y lo que ustedes ven como escritos en post-its es que dijimos a la gente, bueno, si usted ahorró, cuéntenos una estrategia para ahorrar. Si no ahorró, ¿qué le impidió hacerlo? Esto es una forma diferente de trabajar con los datos, es una forma diferente de gestionar el conocimiento. O a la derecha, ustedes ven una pregunta que hace parte de una encuesta que hacemos nosotros, que es la encuesta de lectura, escritura y oralidad, o LEO. Y ahí preguntábamos si la gente prefiere leer en formato físico o digital. Fíjense que acá la mayor cantidad de gente nos decía que prefería leer en formato físico que en formato digital, pero la encuesta nos dice lo contrario, que es mayor la proporción de personas que lee lo digital y no lo físico. Entonces acá nos generaba como, pucha, hay que profundizar en eso para entender por qué nos dio tan diferente entre este ejercicio y el otro. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Es que la gestión del conocimiento tiene sentido en esta clave, que nos permita conversar con la gente sobre lo que estamos investigando y produciendo, y que esto no se nos vaya a quedar en los computadores o en el procedimiento que se ha creado. Y esto lo que significa es que todo el tiempo tenemos que pensar cómo el dato que tenemos a la mano, el dato que generamos en un espacio de participación, el dato que generamos con una reunión, nos genera o nos abre una conversación sobre ese dato. Al final, lo que les quiero decir es que yo creo que así como en Sudáfrica el uso de información y conocimiento pudo salvar vidas, hoy utilizar datos para la toma de decisiones nos ayuda no solamente a salvar vidas, sino también a potenciarlas y a lograr que, como dice Amartya Sen, y las Naciones Unidas, que las personas puedan lograr el horizonte de vida que desean, potenciar su desarrollo de acuerdo a lo que cada persona y comunidad considere que es su horizonte de futuro, y en últimas es que ninguna vida se nos pierda porque no utilizamos la información y el conocimiento que producimos. Ahí lo dejo, sé que me pasé un poquito, les pido excusas, también empezamos un poquito más tarde, pero les quería compartir esas reflexiones de cómo el conocimiento pues al final se traduce en innovación. Y una cosa muy importante, recuerden que sino la innovación es en esencia un proceso de cambio de algo que
Doctor Maldonado, pues quedamos acá súper intrigados con toda esta información porque es relevante para el proceso de innovación. Toda la documentación que usted nos presenta, todos los ejemplos tan ciertos que se han vivido en Bogotá con los análisis que ustedes han hecho de datos, y por supuesto que nos quedamos con estos tips recomendados de su información, los datos como el santo grial de la gestión del conocimiento. Lo hemos hablado en las anteriores charlas de ICA Innova, de cómo la importancia del manejo de la data de la institución tiene que estar muy bien conformada, muy bien manejada, y de allí se desprende ese proceso dinámico de la toma de decisiones asertivas en nuestra entidad. Entonces, más que oportuna su intervención hoy, su información y por supuesto los ejemplos de cómo lo han vivido en Bogotá y cómo el manejo asertivo de los datos pues nos lleva a tomar decisiones informadas y buenas decisiones realmente. El tener los datos al alcance de todos, que es muy importante. A veces la información no compartida pues es como esa herramienta que no se usa y que tenemos guardada en algún rincón y es súper necesaria para la gestión. Finalmente, la gestión del conocimiento en nuestra entidad es la prioridad en este momento y es cómo podemos llevar allá a nuestros compañeros en el sector rural que todos los días están trabajando con usuarios, las herramientas para que puedan tomar decisiones adecuadas en la gestión institucional, el que conozcan los datos, el que tengamos una base de datos bien conformada y en que ellos tengan el acceso a esa información. Definitivamente, hoy el tema es de gran interés, complementa muchísimo lo que hemos venido trabajando en los 2 meses anteriores. Desde la Oficina de Planeación, por supuesto que vienen haciendo toda la evaluación de la información que nuestros expertos nos han dado para introducirle en nuestros proyectos de innovación, y entonces aquí nuestra jefe de planeación nos va a redondear un poco el tema de cómo esto es realmente efectivo en la institución. Bueno, Diego, mil gracias por esa charla tan genial, sí, porque nos muestra, me llamó mucho la atención de que los datos generen recordación y que realmente cómo quedan en el usuario. Por ejemplo, para el ICA eso es un reto muy grande, de que mantenemos la sanidad, la fitosanidad de nuestro país, pero cómo llegamos con esa información a nuestro usuario y le mostramos la relevancia de lo que hacemos. Entonces, digamos, mostrar para que un plato de comida sea sano, cuál es todo ese proceso, la atención de nuestros profesionales en el campo, las visitas que hacen, los análisis y diagnósticos que se generan para poder que mantengamos ese estatus y podamos tener sanidad e inocuidad en nuestros alimentos. Entonces es muy interesante porque, bueno, siempre nos preguntan, Nélica, ¿qué hace? Cómo generar recordación a partir de datos pues de todas las personas, que realmente nosotros prestamos un servicio prioritario que necesita todo el país, o sea, que no es nada excluyente, que lo tenemos que llevar a todos los rincones del país. Entonces eso me llamó mucho la atención y también me gustaría hablar de diferentes procesos que se vienen liderando desde la Oficina de Planeación. Entonces está el equipo de innovación que tiene toda una caja de herramientas para generar datos cualitativos y cuantitativos y entonces reunirse con todos nuestros funcionarios y con todos esos grupos de interés para generar información y para poder avanzar en el proceso. También venimos liderando el proceso de calidad estadística, entonces también hacemos la encuesta de nuestros usuarios, qué necesidad de información tienen, qué estadísticas consultan el ICA, y también miramos la calidad del dato, la relevancia, su pertinencia. Entonces es muy interesante todo esto que se vio porque estamos avanzando en esos temas de mostrar los datos, cómo mostrarlos que sean interesantes, relevantes en nuestra entidad, también con el geoportal. Entonces, para poder identificar dónde se presentan las necesidades o dónde estamos atendiendo a nivel país, porque también tenemos un país geográficamente muy diverso y tenemos que tener datos y adelantarnos a diferentes situaciones que se puedan presentar. Entonces, mil gracias, Diego. La charla estuvo muy interesante. Gracias por este espacio. Y bueno, a quienes se conectaron, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a nuestra jefe de planeación. Tenemos algunas preguntas que ustedes, nuestros compañeros, nos hicieron llegar a través del chat. No sé si mis compañeros acá de la parte técnica me confirman, tenemos todavía al doctor Maldonado conectado con nosotros para poderle extender algunas preguntas. Porque quieren saber nuestros compañeros o profundizar un poco más. Son temas que él ya nos ha tocado durante su charla, pero queremos que nos cuente, por ejemplo, nos llega una pregunta, ¿qué recomendación hay para descentralizar la información en entidades públicas sin arriesgar la gobernanza de los datos oficiales? Uy, esa pregunta es súper importante porque, digamos, hay como dos fuentes de información que yo diría tienen como una lógica diferente. Entonces hay una que son los datos más oficiales que están asociados a registros administrativos o a procesos de captura de información cuantitativa, que yo creo que esos deberían mantenerse no centralizados, porque al final el proceso de captura o el esfuerzo de captura y procesamiento de datos viene desde los territorios. Es decir, al final los territorios son los que, les voy a dar un ejemplo muy simple, desde lo local es que se determina, por ejemplo, cuántas personas asistieron a un espacio. Y eso debe subir y escala, digamos, en una lógica de gestión de la información y del conocimiento que sí tiene que estar muy clara. Pero hay otro carril que a mí me parece que es muy poderoso como para poder facilitar esto, y es todos esos métodos que nos ayudan a profundizar en el entendimiento de un problema. Esos métodos que son, por ejemplo, grupos focales, que nos ayudan a entender el alcance de un dato que estamos capturando de manera especial y que nos puede estar llamando la atención. O de igual manera, hay metodologías muy basadas en todos estos temas de innovación. Hay una que a mí me encanta en particular, que está basado en una cosa que se llama legal design o diseño legal, y es básicamente como un método que ayuda a entender cómo las personas están recibiendo cierto tipo de intervenciones que hacen las entidades. Entonces les voy a dar un ejemplo en particular. Supongamos que hay un trámite en el que para el ICA es muy importante porque digamos que está asociado a un tema fitosanitario que asegura que los alimentos estén, digamos, bien. Entonces, ese método de legal design ayuda a que un prototipo de ese trámite se pueda testear con un grupo de personas. Y eso sí lo puede hacer el territorio, es decir, los niveles territoriales hacen la tarea y ya pueden reportarle al nivel central qué resultó de ese ejercicio, para que el nivel central pueda determinar cómo, ajustando ese trámite general, pueden ya impactar de manera global. Entonces, mi recomendación es, para los datos objetivos, sino, digamos, es clave que se asegure la curaduría de los datos, pero hay otros esquemas de gestión de información que, atados a formas de conversación y de diálogo con la ciudadanía, nos ayudan a crear esos otros carriles de diálogo. Pues muy claro esa información y esas indicaciones que nos hace doctor Maldonado acerca del manejo de estos datos, porque precisamente por ser institución del gobierno tenemos variedad en la calidad de datos que manejamos y es importante saber sobre el manejo y cómo poder utilizarlos a la hora de la gestión del conocimiento. De pronto su respuesta daba también un poco de contexto a la siguiente pregunta que le queremos hacer, porque nos preguntan desde otra seccional, desde las actividades que hace un colaborador, en el caso del ICA, en el sector rural, en el que tomamos decisiones en el día a día, cómo fortalecer la toma de decisiones con innovación y trayendo el conocimiento institucional a lo rural. Bien, yo frente a esa pregunta diría que, digamos, lo más importante cuando uno necesita como incorporar en la cotidianidad la toma de decisiones es asegurarse de que la información
esté disponible todo el tiempo, que no significa que se produzca todo el tiempo. Pero algo que es muy importante y que a veces yo lo estaba pensando, de hecho, en estos días, es que el corre-corre del día a día hace que al final estemos generando actuaciones como funcionarios o contratistas que al final nos están resolviendo ciertos desafíos que estamos viendo en la realidad. Pero no le dedicamos tiempo a entender cómo los datos que estamos produciendo nos ayudan a mejorar la toma de decisiones. Entonces voy a dar un ejemplo de una cosa que pasó aquí en Bogotá. Hace más o menos como cuando inició en Bogotá una política que hoy está consolidada y es muy importante, que es el sistema distrital de cuidado. Al inicio de esa política sucedía que se invitaban más o menos 100 mujeres a un espacio para construir esa política, o ya en su implementación se convocaba a 100 mujeres y asistía más o menos 15 o 20 mujeres. Y como que eso se mantuvo y se asumió que era simplemente pues como esa tasa que uno siempre tiene de invito a 100 para que vayan la mitad. Y lo que pasó fue que a alguien se le ocurrió ir a revisar los listados de asistencia de las personas, pero no de los que asistían, sino de los que habían convocado y no asistían. Y escogió de las 80 mujeres que no asistían a 20 de ellas y les fue a preguntar directamente por qué no estaban asistiendo. Imagínense que se dieron cuenta que las mujeres no estaban asistiendo por dos razones. La primera, por el horario en el que se estaban haciendo los talleres o los espacios. Entonces a las mujeres, pues por la razón que fuera, no les estaba funcionando muy bien que las citaran a talleres entre semana y entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Y lo segundo es que había otras mujeres que sí podían asistir, pero que cuando llegaban iban con sus hijos o hijas y no tenían dónde dejarlos para poder participar de la actividad. Entonces, solamente, noten esto tan interesante, solamente viendo el registro de asistencia y de convocatoria, lograron identificar barreras que estaban impidiendo que las mujeres pudieran acceder a una oferta o a un espacio al que se les estaba invitando. Entonces, frente a esa pregunta de cómo en el día a día ayuda, este es un muy buen ejemplo. Es decir, todo el tiempo tenemos información y a veces se nos olvida ir a esa información para entender cosas que estamos notando, pero que al final pues el corre-corre nos dice, no, siguiente taller. A alguien se le ocurre comparar un momento y decir, no, o sea, no puede pasar que invitamos a 100 personas y viene el 20%. Algo tiene que estar pasando para que esto no esté calando o no esté generando el impacto que queremos. Y es en ese momento que los datos ayudan a reformular la forma de aproximarse. Solo para que lo tengan el radar, hay un ejemplo que me encanta, que no tiene nada que ver con estos temas, pero que es muy famoso porque lo usan muchas personas que hacen estas charlas TED. Y es un ejemplo en el que cuentan cómo en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses estaban tratando de entender cómo podían reforzar ciertas áreas de los aviones para que no pues para que las balas de las baterías antiaéreas no los derribaran. Y entonces hicieron como un mapita sobre un avión y pusieron los puntos en donde estaban las balas o los disparos de las baterías antiaéreas. Y la primera reflexión que hicieron fue reforzar donde había disparos, donde había puntos en donde había disparos. Y un día a alguien se le ocurrió decir, no, un momento, lo que tenemos que hacer es cubrir las áreas en donde no hay disparos, porque esas son las áreas en las que golpean los aviones que nunca vuelven. Entonces, esto es muy interesante porque con los datos en el día a día, lo que necesitamos es un momento de parar frente a un fenómeno que estamos viendo y los datos nos dan una mano para ir corrigiendo en el día a día. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Maldonado, y muy cierto que estos datos tenemos que saberlos analizar, los tenemos al alcance de la mano y en el día a día nuestros funcionarios los conocen allá en territorio y de ahí la necesidad
de evaluarlos, de analizarlos y de implementar decisiones sobre la información que los datos nos dan. Pues muy interesante, realmente la charla que hoy comparte usted con nosotros, doctor Maldonado. Le agradecemos desde el Instituto Colombiano Agropecuaria ICA este tiempo que nos ha regalado, el poder compartir con usted tanto conocimiento y esa información que nos transmitió, que toda es de mucho interés y aporta al proceso de innovación en el ICA. Esperamos volver a contar con su presencia, con sus aportes, porque creo que aquí en el chat lo hemos visto, acá nuestros compañeros de la Oficina de Planeación, que son los encargados de este proceso de la entidad, han estado muy satisfechos con la charla de hoy, porque realmente traer esa información y verla en la realidad de cómo se aplica la innovación, cómo los datos, cómo la toma de decisiones, cómo todo lo que manejamos en el día a día nos puede garantizar que llevemos a una mejor realización de nuestra misión institucional. Entonces le agradecemos y realmente esperamos contar con usted en una próxima ocasión. A todas las personas que nos acompañaron, nuestros compañeros ICA que desde diferentes lugares del territorio han estado conectados, mil gracias por nuevamente darse este tiempo para acompañar a la Oficina de Planeación y conocer más sobre el proceso de innovación que estamos desarrollando en el instituto. Les recordamos que es muy importante para nosotros, para planeación, para el proceso de innovación, para este programa de ICA Innova, que ustedes evalúen estas sesiones que hemos tenido a través de nuestra plataforma Teams. Están viendo en este momento en pantalla el código en el cual pueden ingresar a la encuesta para evaluar la charla. También en el enlace, en el chat, lo vamos a dejar para que ustedes puedan evaluar esta charla y nos cuenten cómo les ha parecido, nos dejen sus inquietudes, nos dejen sus aportes, sus comentarios de cómo podemos ir mejorando y cada mes traer temas de interés para ustedes. Así que los invitamos, por favor, déjenos su evaluación. En la pantalla está el código, solo escanean y ahí van al Forms, en donde pueden dejarnos su calificación. Como les digo, en el chat también encuentran el enlace. Nuevamente les recuerdo que el chat está arriba a la derecha, está el globito del chat en nuestra conversación y ahí pueden dejarnos sus comentarios si tienen más preguntas, sugerencias, si nos quieren dar a conocer sus procesos de innovación en seccionales, también desde allí los podemos conocer y en próximas charlas podremos estar compartiendo con el resto del país estas experiencias innovadoras que han sido de éxito en sus seccionales. Nuevamente agradecerles que nos hayan dado este tiempo. Hoy, bueno, estábamos probando una nueva forma de conexión con nuestro invitado desde otro lugar que no es aquí en Oficinas Nacionales. Tuvimos algunas dificultades técnicas, pero les agradecemos su comprensión. Para quienes no se pudieron conectar, espero que ustedes les cuenten que nuestra charla ICA Innova queda grabada en unos días también a través del masivo y enviaremos el link a donde pueden remitirse para volver a verla. Y para ustedes que hoy estuvieron tan interesados en esta información, pues allí también pueden recordar lo que fue hoy la participación de nuestro invitado, el doctor Maldonado. También recordarles que si tienen preguntas, sugerencias o innovaciones, el correo dispuesto para este tema es icainnova@ica.gov.co. Allí todo el grupo de planeación y el equipo del proceso de innovación estará dando respuesta a sus inquietudes. Entonces, icainnova@ica.gov.co está dispuesto para ustedes para manejar este tema de innovación. A nuestra jefe de planeación, mil gracias por este espacio, por disponer como siempre cada mes de un tema muy importante para todos nuestros funcionarios, del trabajo que vienen haciendo desde planeación y nos vemos el próximo mes con otro tema de interés. A todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí cada mes y los invitamos para que el próximo mes nos acompañen nuevamente en nuestra cuarta sesión de las charlas inspiradoras ICA Innova. Feliz tarde para todos.